Buenas noches, amigas y amigos, a su programa de los miércoles, Debate y Consenso con Rafael Prieto y este servidor René Núñez. Hoy tenemos un invitado amigo, lo conocemos desde atrás, desde el sur de la América, eh, Wilson Castro. Wilson ha sido una persona que conocemos en su trayectoria profesional, en el área de la administración, de finanzas, comercio, empresario, comerciante, pero en la parte política, que es la razón por la cual lo estamos hoy aquí invitando, también tuvo un desempeño destacado, muy interesante. En el año 2012, cuando existía el Frente de la Unidad Democrática y venían las elecciones a la alcaldía, a elegir los alcaldes. Él, como máximo representante del Partido Primero de Justicia en el Estado Bolívar, y su reconocimiento, bueno, participó en las elecciones primarias del Frente Unitario, de cara pues a la elección para elegir al alcalde del municipio Caroní. Y para ello entonces se convocó unas elecciones de primaria para elegir al candidato de la Unidad Democrática de la oposición. Y allí, bueno, resultó ganador en buena lid. Con él allí también estuvimos trabajando, apoyándolo en esa campaña a nivel de la coordinación de la programación del programa de gobierno, el cual lo hicimos con mucha dedicación y disciplina, porque logramos participar a todos los sectores, sectores sociales, sectores empresariales, sectores profesionales, y de esa conversa pues logramos eh, oírlos y desarrollar ese programa de gobierno de la alcaldía. Y también fue ese programa, si mal no me recuerdo, el que le presentamos también como propuesta al programa nacional que estaba elaborando Enrique Capriles en esa oportunidad como candidato de, de Primero Justicia, y que nos lo recibió una persona que de verdad estimamos mucho por su capacidad de trabajo, por su esfuerzo que venía haciendo a nivel de los barrios en Petare, como fue Fernando Albán, un hombre extraordinario, cristiano, y que por ese trabajo, más adelante, bueno, el gobierno lo tomó preso y un día después, unos días después, más adelante, de manera repentina, aparece muerto. Y lo que dijo el gobierno como argumento fue que se había suicidado. Se habría lanzado de la celda donde estaba en el helicoide, y conociendo la celda, conociendo el cerramiento de esas instalaciones, bueno, eso nadie lo podía creer. Total que bueno, Wilson ganó esas primarias de la unidad, participó, pero en ese entonces todavía el pueblo no superaba ese, esa desgracia ideológica que se estuvo vendiendo para ese momento, como fue el socialismo del siglo XXI, y ganó esas elecciones al alcalde la persona menos preparada, incapacitada, y los resultados ya los conocemos, que fue José Ramón López. Entonces, hoy tenemos a Wilson Castro, y conociendo su experiencia política,
conociendo su trabajo y ahora que está acá en Estados Unidos, en Georgia. Bueno, la primera pregunta que te quisiéramos hacer, Wilson, ¿se debe seguir en Venezuela pensando en un Estado capitalista de Estado, capitalismo de Estado o capitalismo libre, donde la economía sea libre, totalmente competitiva y donde sea pues los ciudadanos los que asuman ese rol de empresario, de comerciante, que es lo que aquí en Estados Unidos ha caracterizado ese sistema? Entonces, me gustaría, pues, con tu experiencia ahora que ya tienes de esta cultura, que nos digas si Venezuela merece teniendo un capitalismo de Estado o un capitalismo puro, capitalismo de los ciudadanos, que es lo que yo llamo, porque son ellos los dueños de la participación en la economía libre y mercado. Sí, buenas noches, Leonardo, René. De corazón, muchísimas gracias. Esto es una experiencia bien gratificante para mí después de tantos años apartado del mundo de la... en términos de acción, en términos de este tipo de opiniones que tenemos que estar siempre poniendo al servicio de que ojalá algunas personas empiecen a escucharla y a crear reflexiones. Yo quiero empezar por felicitarlos a los dos por ese esfuerzo que están haciendo. Se lo dije en privado en algún momento y hoy se los quiero decir pues aquí en público, ¿no? Voy a hacer el análisis tocando, yo fui diputado también, muy joven en aquella época y después fue que me lancé a las primarias. Y quisiera contarte que nosotros fueron unas elecciones contra José Ramón López, quien era el alcalde en ejercicio y quien es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. Ujú. Era un alcalde que era extremadamente populista, carismático, con una capacidad de conexión con los sectores populares derivada del uso de los recursos del propio gobierno, en este caso de la alcaldía, para conectarse con pues, cosas que no obedecían ningún tipo de programa, pero que crean un efecto muy importante en la conexión de los líderes con las comunidades. Aparte de eso, en campaña, recuerdo que nos catalogaban como del cifrinito y usamos toda una narrativa basada en mis orígenes humildes perdón, que no se correspondían mucho con mi físico, pero que había una realidad sustentada en los hechos que nos permitió avanzar en los sectores populares y consolidarnos en participación hasta donde pudimos en los sectores de clase media, que eran los que nos podían dar la victoria, como pasó en las elecciones de primarias con Enrique Capriles. Ahora, ¿qué sucede? Que el fantasma de la abstención siempre ha sido un fantasma presente desde el 2005 en Venezuela, cuando hemos enfrentado a todas las elecciones que tuvimos contra Chávez. Desde recuerdo cuando en las elecciones de concejal de 2005 la participación fue cero y entregamos una base importante de futuros dirigentes que no, fue prácticamente un aborto, por decirlo así. Entonces enfrentamos a tipos que usaban los recursos del Estado y con todo eso lo colocamos en jaque. Recuerdo claramente que logramos 97,000 votos contra 115,000 y el tipo el día de las elecciones repartían dinero con carros de la alcaldía en los centros de votación. Eso fue lo que enfrentamos. Con esto quiero desdibujar todo lo que podamos creer nosotros de lo que puede significar unas elecciones en Venezuela. En Venezuela hace muchos años que no tenemos elecciones justas, pero había razones que creíamos válidas para participar. Creo que no hubo una dimensión clara de la dirigencia, y me incluyo, y creo que nos podemos incluir todos, en que nunca pensamos que el monstruo era tan grande y la esperanza nos abrigó. Nos faltó mucha formación, nos faltó mucho conocimiento. Creo que con la experiencia que tenemos hoy haríamos cosas diferentes. Y ahora entro en lo que tú me acabas de preguntar, que es el tema ideológico. Tenemos que ser muy honestos en la falta de formación política de los dirigentes, en los cuales me incluyo. Cuando yo empecé mi carrera política, nunca había escuchado hablar de derechas e izquierdas, de liberalismo, de capitalismo de Estado, de qué es un sistema económico, qué es una huella en el marco de lo que significa también la ideología, entre una ideología cerrada y una ideología abierta, cerrada como la de Cuba, por decir algo así, el comunismo, o una ideología abierta como la que vivimos en Estados Unidos. Y lo importante de la economía en la evolución de cualquier país. Aterrizo esto entonces en lo siguiente, lo que tú me acabas de preguntar. ¿Cómo un individuo
que llega aquí, llámese Castro o como se llame, llega a este país muchas veces sin ningún tipo de habilidad en términos de lenguaje. O sea, porque allá es algo que yo uso hasta de chiste, pero en Venezuela pasamos 10 años estudiando inglés y no sabemos nada. Y cuando llegamos aquí nos damos cuenta que es una herramienta necesaria, nos metemos en el reto como individuos, decir, tengo que superar esta barrera, y muchos la logramos y nos permite ir escalando al siguiente nivel. Y como todo el potencial del individuo en una tierra fértil puede llegar a dar frutos si entiendes el sistema capitalista. Entonces, mi historia, la historia de René, la historia de Leonardo y la historia de millones de inmigrantes que han llegado aquí sin nada y luego se convierten en personas prósperas, porque el sistema se lo permite. Entonces, los dos sistemas que nosotros tenemos que confrontar y lograr que ojalá especialmente nuestros jóvenes en Venezuela y en todas partes del mundo entiendan es que lo que se ha confrontado son dos modelos históricamente y en el cual el modelo que ha triunfado y que ha dado frutos y que ha permitido que la humanidad salga de la pobreza y que la humanidad tenga grandes adelantos y que este tipo de prácticas que tenemos hoy, tres personas de Puerto Ordaz, nos conectemos y hablemos, es gracias al liberalismo, a la libertad, al capitalismo. El comunismo no ha aportado absolutamente nada, más allá de muertes, de separación, de ideas, pero con una idea que es muy difícil de combatir cuando no tienen los argumentos necesarios, y es el socialismo. Bueno, Y es el socialismo va a ser un discurso de igualdad, perdón. no, continúa, tú pensé que había... pues. No, te digo que entonces cuando llega a ese discurso del socialismo, a ese discurso bonito de la igualdad, y no tienes argumentos, y sobre todo cuando venimos de un país como Venezuela, que estructuralmente, con muy contadas excepciones, ha sido gobernado desde esas banderas, pues evidentemente su dirigencia no está formada para otra cosa distinta a lo que ha vivido siempre. Recuerdo claramente, René, que cuando en aquellas épocas yo empecé a estudiar, me acuerdo mucho acompañado al profesor Rafael Marrón también, y empecé a definirme, y me definí como liberal, pero yo militaba en un partido de izquierda, que era Primero Justicia, que es un partido que se veía moderno, gente joven, profesional, nos llamó la atención, pero lo que nos pegaba era que nos parecíamos, pero no había una bandera, entonces luego empezaron a hablar del progresismo y todas estas cosas, y luego terminamos teniendo en Primero Justicia una cosa tan extraña como militantes de extrema izquierda, junto con personas que pues, éramos más cercanos a lo que llaman la derecha. Pero tú te das cuenta que ese es el elemento común en casi todos los partidos y yo no conseguía dónde podías encontrar partidos liberales, libertarios. Recuerdo que conseguí unos y eran partidos prácticamente muy pequeños que no te permitían la posibilidad de acceder, ¿sabes?, con cierta practicidad al poder. Bueno, fíjate, yo quiero, y siempre tengo esta discusión con René, ¿no? Yo tenía un profesor de economía, por cierto, acá de Washington, que trabajó con la Elite Foundation. Y cuando él escuchaba a alguien que le decía, bueno, un capitalismo moderno o un capitalismo de Estado, y esta discusión la tuve yo en algún momento con María Corina en su primera campaña contra Enrique Capriles, que ella habló de capitalismo popular, que es una contradicción inmensa porque el populismo puede ser de izquierda o derecha, pero el capitalismo, y este profesor decía, el capitalismo cuando ya le ponen un nombre es izquierda, otro nombre. Si tú le pones capitalismo progresista o capitalismo popular o capitalismo moderno es de izquierda. Eso lo aclaro desde el punto de vista ideológico porque también hay otra confusión. El liberal es izquierda. Es decir, María Corina se define como liberal y es mi amiga y todo, pero yo no soy liberal, yo soy conservador. ¿Y soy conservador por qué? Bueno, primero, ojo, no estoy ahora comparando con María Corina, voy a comparar lo que es un liberal y lo que es un conservador. Los liberales en Argentina son los de derecha
y lo acuñó Milei y todo eso, pero realmente el liberalismo es como más o menos lo que llegó a ser el Partido Demócrata con sus gobiernos más hacia el centro que hayan tenido ellos acá. El liberalismo está de acuerdo con el aborto. Los conservadores no estamos de acuerdo con el aborto. El liberalismo está de acuerdo con una economía keynesiana. Nosotros no estamos de acuerdo con una economía keynesiana. Nosotros estamos de acuerdo, es más, no soy seguidor de Keynes, soy seguidor de Adam Smith. Entonces, y estos conversatorios que estamos haciendo son bien buenos porque cada uno de nosotros expresa lo que creemos y hay una cosa clara, en Venezuela nunca ha habido derecha. Yo que soy de derecha, yo voté por Chávez y René se asombró el otro día cuando se le daba de broma que no le dio un infarto. Es mi amigo, yo soy sincero, yo no escondo eso, porque así como lo hice yo, lo hizo un montón de gente, pero yo no soy culpable de lo que Chávez hizo. Yo contraté a Chávez como presidente por todas aquellas cosas que habían pasado con la Cuarta República, que no estaba yo de acuerdo. Incluso yo soy seguidor de Reni Ottolina y a Reni Ottolina me lo mataron. Y digo me lo mataron porque nos mataron un sueño, nos mataron una posibilidad de que el país hubiese tenido el primer gobierno de derecha. Lo más cerca a la derecha que nosotros tuvimos fue Pérez Jiménez. La gente no lo cree. Pérez Jiménez convirtió a Venezuela en la quinta economía del mundo. Pérez Jiménez convirtió el bolívar en la cuarta moneda del mundo. Pérez Jiménez desarrolló el país hasta hoy. Las carreteras y las autopistas que se utilizan en Venezuela fueron hechas por Pérez Jiménez. Incluso la cárcel que utiliza el gobierno hoy, que es el Helicoide, era un centro comercial que había hecho Pérez Jiménez. Pero bueno, para no extenderme, yo creo que ese pacto de punto fijo, que fue un pacto que es estudiado en muchísimas universidades porque el pacto realmente pacificó al país, pero hubo una exclusión por parte de Acción Democrática, que era la izquierda, y COPEI era centro-izquierda. Perdón, centro-derecha, para después terminar siendo centro-izquierda. Entonces, en Venezuela no ha habido capitalismo, no ha habido libre mercado. Cuando iban a ponerle el precio a una salsa de tomate, se reunían los 4 familiares, las 7 familias del Valle, y le decían, mira, ¿qué precio le ponemos hoy a la mayonesa? Porque la Torre del Oro, Mavesa, todas estas compañías eran de la misma gente. Entonces no había libre competencia, no había libre mercado. Entonces, y eso es lo que nos trajo a nosotros a toda esa confusión, que no es culpa de nosotros, Wilson. Desde la escuela a nosotros nos quitaron la posibilidad de pensar como derecha. Desde fíjate, yo quiero usar, con todo respeto, el caso tuyo como ejemplo, porque no quiero usar de más nadie. Fíjate, evidentemente la responsabilidad de cualquier decisión es individual, y en eso se basa un poco nuestra filosofía de la libertad. La definición de liberales, pues eso tiene una discusión histórica. Los liberales, libertarios, son las personas que aman la libertad, defienden la libertad, pero en el transcurso histórico pasaron cosas y esas banderas que eran de la libertad se las fueron cogiendo la izquierda. Pero inicialmente la idea de la libertad, porque las dos ideas centrales que chocan son libertad e igualdad. ¿Quién defiende la libertad? Evidentemente la derecha, por usarlo en un término absoluto. ¿Qué significa la libertad? Ya vamos a entrar allí. Por el otro lado, ¿quiénes defienden la igualdad? Los socialistas. Y ahí empieza toda la gran discusión. Entonces, ¿qué es más fácil vender? La igualdad. La igualdad la vende la iglesia, la igualdad la venden los socialcristianos, los socialdemócratas. Cualquier cosa que tenga social defiende la igualdad. No, fíjate esto, Wilson. Fíjate esto. Permíteme terminar. Ajá. Entonces tenemos por ese lado quienes están del lado de la igualdad. Y nos criaron bajo ese concepto. Ahora nadie nos decía, pónganse a estudiar, hay otra opción. Nadie nos vendía, defiendan la libertad. Pese a que tuvo que ser muy objetiva en el sentido de que el único aquí que tuvo rasgos de derecha, pero era alguien que, aunque defendía las ideas de la derecha,
no pareciera muy claro que él estuviera defendiendo las ideas de la libertad si era un dictador. ¿Me llevas? Entonces era como muy confuso frente a la narrativa histórica de Venezuela, que siempre fueron gobiernos militaristas, los mejores gobiernos, desde Gómez y Isabel Medina Garita, los mejores gobiernos de Venezuela fueron militares, indiscutiblemente, pese a que cuando llegue el pacto de Punto Fijo, un pacto muy bueno para Latinoamérica en ese momento, un país, un continente evidentemente turbio, lleno de dictaduras, de locura, y dos partidos se ponen dos partidos, no tres, se ponen de acuerdo y empiezan un proceso de 25 años donde empezaron a mostrar muchísimos buenos resultados. ¿Cuál es el gran problema aquí? Que esos resultados políticos, sociales y económicos no estaban basados en un libre mercado ni en un plan en el cual estos valores de la libertad eran los protagonistas. El protagonista en Venezuela, indiscutible, ha sido desde siempre el petróleo. Los gobiernos eran buenos o malos de acuerdo al precio petrolero que estuviera vigente para ese gobierno. Y evidentemente un gobierno, por cierto, el peor gobierno creo que tuvimos nosotros, el más populista, el peor, yo no sé si cuál de los dos entre Chávez y él pudo haber sido peor, el Carlos Andrés Pérez I, creó toda una distorsión de la economía que trajo como producto toda esta degeneración que tenemos el día de hoy, que era con grandes precios petroleros, endeudar el país. Vamos una vez más, ¿qué significa la libertad y las ideas de la libertad? Un Estado pequeño, un Estado que se dedica a lo suyo, un Estado que no invade los territorios de la economía del individuo. ¿Qué hizo Carlos Andrés Pérez? Todo lo contrario. Invadió todo. Dime tú por lo menos esta cosa que me parece tan evidente. ¿Cómo tú eliminas el desempleo? Pues evidentemente con la creación de una economía abierta que genere muchas empresas. ¿Qué hizo el gobierno populista, estatista de Carlos Andrés Pérez? Hacer las empresas. ¿Con qué dinero? Dinero prestado, que generaba deuda. ¿Qué tipo de empresas generó? Empresas evidentemente populistas. René trabajó en una de ellas y lo discutíamos, donde la gente no estaba pendiente de producción y de, no, lo que era cuánto me toca a mí, si lleno de sindicatos. Bueno, fue una locura y esa locura, por supuesto, es aplaudida porque es como el muchacho que tú tienes en tu casa y le estás dando de todo. Él se siente feliz. Está midiendo las consecuencias del padre que le da todo al hijo y lo hace más débil. Eso es un poco lo que nos pasó en Venezuela en términos de ese modelo probadamente fracasado, pero sustentado con una montaña de billete que llegaba de la actividad petrolera que había sido sembrada por la industria privada, especialmente norteamericana. Bueno, igual la industria del hierro para ese momento con Ferrominera y una gran cantidad de industrias que se habían formado, todas con capital extranjero. Bueno, es que todo eso está fundamentado en la tesis del marxismo. Recuerda que Karl Marx necesitaba siempre que dividir. Él necesitaba ricos y pobres, oprimidos y opresores. Y en el caso, hay un caso que escuché, René, el viernes en la conferencia internacional de Road to Grow Coalition, que estuvo Agustín Laje, no sé si lo conoce, Agustín Laje de Argentina, que es muy pegado con el presidente Milei. Y Agustín decía que en Argentina no había negros como para dividir entre negros y blancos. ¿Y tú sabes qué hicieron? Había marrones. Entonces dividieron entre los marrones y los blancos. Entonces había una injusticia hacia los marrones. Entonces, para que tú veas cómo ellos van dividiendo y pues... Quiero darle la palabra a René porque quedan 13 minutos. A René, perdón. Yo quisiera que esos nombres quedaran allí, ¿no? Claro, evidentemente ya Javier Milei, yo soy seguidor de Javier Milei hace muchísimos años y recuerdo que dije, él va a ser presidente de Argentina y hoy me siento feliz de que lo sea porque creo que una esperanza de que si en ese gobierno se hacen las cosas bien, cree el inicio de una pequeña avalancha que vaya haciendo cambiar lo que ellos han denominado, especialmente Agustín Laje es un promotor de esto, la batalla cultural. Y aquí antes que quisiera que hiciéramos un esfuerzo por dar esa batalla cultural. Bueno, ya lo estamos haciendo, Wilson, ya lo estás haciendo tú, René y yo. Sí, y es importante esta información para los que nos están oyendo y viendo,
porque cuando se habla de los Estados Unidos, la meca del capitalismo, lo asocian como si el Estado fuera dueño del capital. Y resulta que aquí, en este país, el Estado no es dueño de ninguna empresa privada, perdón, de una empresa de producción, ni el petróleo. La única es la NASA. Y sin embargo, la NASA contrata al sector privado para que le hagan sus proyectos. Entonces, aquí sí hay una economía abierta totalmente a los ciudadanos, a los que puedan crear, a los que puedan arriesgar, los que puedan asumir ese compromiso de invertir para producir. Y eso no ha afectado al Estado para nada. En cambio, nosotros allá, cuidado con Sidor, cuidado con la ferrominera, cuidado con el aluminio, cuidado con las empresas petroleras. Esas son empresas estratégicas, porque si no estamos renunciando. No, esa es la excusa histórica que se ha dado para ir en contra de que el Estado siga siendo dueño de esas empresas. Mira, cuando yo, aunque le cause dolor a mucha gente por sus creencias, ya sigo hablando del tema de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué hizo Carlos Andrés Pérez? Todo lo contrario. En vez de privatizar, estatizó, hacer el Estado más grande. Entonces, fíjate, por esto de la batalla cultural, hay que hacer que muchas personas, empezando por nosotros, tenemos que reeducarnos. Entender que fuimos parte de un sistema socialista y estábamos felices en ese sistema socialista. Y todos viviendo de esa fulana igualdad, que es imposible lograrla, que no es buena, es súper dañina y súper injusta. Y que es imposible que eso se cumpla, la igualdad social, porque no somos iguales. O sea, tenemos intereses diferentes, tenemos pensamientos diferentes, tenemos gustos diferentes. Ahora, donde la igualdad tiene que plantearse es que seamos iguales tratados ante la ley, que es lo que ocurre aquí en los Estados Unidos. Eso es un derecho, pero es la única igualdad a la cual se debe aspirar. Claro. René, tú, Leonardo y yo llegamos a este país, los tres. Hoy tenemos 3 capitales diferentes, 3 vidas diferentes basadas en nuestras habilidades. Supongamos que nosotros decimos, bueno, vamos a ser socialistas y vamos a colocarnos iguales. Quiero imaginarme que René ha sido el más próspero y en 6 años René logró acumular riqueza derivado a su talento, su esfuerzo, trabajar todos los días. Quiero imaginar que Leonardo está en un término medio. Trabajó, se fajó, pero tuvo, sabes, que resolver otras cosas y quiero imaginarme que yo fui bien vago y quería agarrar en New York, por cierto, donde viví, la sesioné y quería vivir del Estado y me dice, no, ahora vamos a ser iguales. Entonces René tiene que renunciar parte de todo su esfuerzo y entregármelo a mí, tú también. Entonces, cuando se iguala, nunca se iguala hacia arriba, siempre se va a igualar hacia abajo. Pero lo que te venden en discurso es todo lo contrario. Ahora, ¿cuál es el discurso que nos han vendido del capitalismo? Es que es injusto, porque nos hace desiguales, porque es lo rico. Y ahí voy a lo que, por cierto, plantea que fue el inicio del marxismo, lo que acaba de plantear Leonardo, siempre es contraponer a alguien contra alguien. Cuando el marxismo cae derrotado, porque ya se acabó eso, ya se dieron cuenta que esa lucha de clase no existía porque el capitalismo triunfa de manera brutal, porque gracias a la revolución industrial llegaron empresas, prosperidad, el ingreso per cápita del mundo se elevó miles de veces, la gente tuvo servicios públicos, bueno, más allá de la narrativa, tú sabes, del pobrecitismo, pero en términos generales la gente tenía agua, vivienda, trabajo, calidad de vida, carros, bicicletas, bueno, una cantidad de cosas que eran inimaginables hace apenas unas décadas atrás. Esa lucha se acabó, entonces la izquierda se reinventó y empezó a crear las nuevas divisiones que acaba de nombrar Leonardo, los hombres contra las mujeres, los heterosexuales contra los homosexuales, bueno, todas las cosas que han inventado para mantenernos divididos y seguir en esa fulana lucha de clases. Y crearon lo que llaman los derechos positivos. Los únicos derechos que los ciudadanos debemos aspirar son la libertad, la propiedad, son los únicos que tenemos que tener, y la vida. Son los 3 derechos fundamentales. Lo que más inventemos de ahí para allá son cosas que realmente terminan enredándonos la vida y haciendo el Estado un interventor de nuestras vidas. Bueno, aquí lo único que hemos
Nos quedan 4 minutos, 3 minutos 44, pero yo estoy muy contento por cómo habla Wilson, porque eso me llena de esperanza, porque de verdad los venezolanos aprendimos a golpes, porque todos fuimos de izquierda, todos nos metieron en la izquierda. René, te quiero dejar los últimos 3 minutos para ti, para Wilson. Yo me despido, pero lo dejo a ustedes para que se despidan. 3 minutos Bueno, 20, René. Ok, vamos a darle a Wilson y me deja el último minuto para concluir ahí, Wilson. Mira, en un minuto tenemos nosotros, todos los venezolanos, los colombianos, tenemos que entender que el camino es uno solo y el camino es el de la libertad. Que todos los gobiernos de izquierda, sin excepción, y especialmente lo que funciona en Latinoamérica, termina siendo llevado a cabo por delincuentes. Colombia, con todo el respeto que merece la figura presidencial, tienen un delincuente de presidente. Venezuela, ¿quién dirige? Una cúpula de delincuentes. Cuba, una cúpula de delincuentes. Nicaragua, cúpulas de delincuentes. La gente tenemos que hacer que los jóvenes especialmente escuchen estas ideas, seguir desarrollándolas, seguir exponiéndolas, y así sea una sola persona que haga esta reflexión, estaremos nosotros diciendo estamos aportando algo. Los liberales, los libertarios, como lo quiera llamar, conservadores, tenemos que unir nuestras ideas para poder hacer esa transformación que algún día va a pasar en Venezuela y va a requerir que acompañen a ese liderazgo que se va a formar con nuevas ideas. Si no, estaremos en el mismo círculo. Sí. René, te queda tu minuto. Y lo más interesante en ese cambio cultural político, Wilson, Rafael, es entender que el motor del desarrollo humano y del país es el trabajo. Trabajando es cómo se puede lograr lo que uno desea en la vida desde el punto de vista material, porque esa es otra historia. Lo material, no, pero ¿quién no quiere lo material? ¿Quién no quiere ser dueño de un terreno, de una casa, de un carro? Esa es otra distorsión dialéctica que ha estado allí planteada. Entonces, el motor de desarrollo es el trabajo. Y el ciudadano es el que tiene que planificar su vida, tiene que, qué es lo que quiere hacer en la vida. Y el Estado es facilitarle con educación, con la salud, con creando las oportunidades de trabajo para que cada quien sea responsable 15 segundos. de definir su vida hasta dónde quiere llegar. Gracias, Wilson, porque la verdad que fue muy interesante. De verdad, Wilson, te invito de una vez, en lo poquito tiempo que queda, pero te invito a que des unas clases de lo que es el capitalismo en Washington TV. Tienes el espacio, el tiempo que necesites, puedes dedicar unos micros. Te invito, Washington TV es la televisión del futuro. Hoy estamos en 15 plataformas con más de 33,000 personas a disposición. Entonces te ofrecemos eso, Wilson. De verdad que muchísimas gracias René, y hasta el próximo programa. Hasta luego. Gracias.